Por lo que cuando la maestra Julieta Perdón, creo que me salí. No, de hecho se cortó, ya habían pasado los 40 minutos. Yo también me quedé con... Ay, ok, no te preocupes. Ahora es otra vez, compañera. Ok. Yo creí que yo me había salido, dije, ay, qué No, se tontita. cortó Bueno, los 40 minutos, no te preocupes. muy bien. Entonces, yo escogí la palabra ecología, Ujú. bueno, la ciencia, ecología, y semánticamente entendí que es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno, la biología de los ecosistemas. Ujú. Y etimológicamente dice que se deriva del griego okologie, compuesta de la unión de los vocablos griegos oikos, que significa casa, hogar o vivienda, y logos, que significa estudio o tratado, y entonces quiere decir que significa el estudio del hogar. Y analógicamente dice que es medio ambiente, entorno, clima o ambientalista. Ujú. ¿Cuál sería tu semántica de una palabra? El significado de la palabra. Ujú. Ay, No, o creo que sea, entonces era un ejemplo. Por ejemplo, les voy a explicar otra vez. La geografía en la etimología es la ciencia que se ocupa de la descripción y representación cartográfica de la Tierra. La palabra geografía viene del griego ge, tierra, y grafo, grabar, dibujar, escribir, y su sufijo ia, usado para crear sustantivos que expresan una relación con algo. Ge nos viene de Gea, la diosa de la tierra. Entonces, bueno, así etimológicamente, pues significa el estudio de la tierra y es una ciencia que se ocupa de descripción y representación cartográfica de la tierra. Ok, ese ya es el significado tal cual. En la semántica, yo escogí la palabra volcán de la misma geografía. Ok, me Volcán, faltó eso. volcán es la estructura geográfica por la que emerge el magma y que divide el lava y gases provenientes de la Tierra. O sea, el significado directo de lo que significa volcán, porque existen varios. En analogía, la palabra tierra, yo escogí deidad romana de la diosa Gea. Y en el segundo es tercer planeta del sistema solar. Y existe otro que es la Tierra, que se encuentra en la superficie en forma de polvo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las disciplinas, cómo le dan la gran importancia a cada una de las ciencias. Si no existiera, imagínense, no entenderíamos nada. Ok, entonces, bueno, Ita, continuamos contigo. ¿Qué tienes en analogía? Creo que entonces no comprendí al 100. O sea, yo saqué así lo que era la palabra ecología y su semántica, su etimología y su analogía. Como analogía salió, las palabras análogas de lo que era ecología, era medio ambiente. No lo desglosé así como usted lo hizo. No comprendí, yo creo que al 100 las indicaciones. Ok, entonces no te preocupes. Entonces en la etimología es lo que tú decías acerca del Sí, significado griego. Hasta ajá. ahí. Ahora, Ecología. en semántica, búscame una palabra de ecología, ya sea la palabra planta, la palabra flor, la que tú quieras ahorita rápido. Dale clic. A ver, escribe la que tú quieras ahorita en la compu. ¿Cuál se te ocurre? ¿Cuál quieres poner? A ver. De la palabra, de la ciencia ecología. Una palabra que sea de la ecología. Algo, una característica. Árbol. Dale árbol, enter. Ajá. Ajá. ¿Qué te está diciendo qué significa árbol? Es una planta de tallo leñoso que se ramifica a cierta altura del suelo. Hasta ahí, esa es la semántica. El significado directo de la palabra árbol. Ahora vamos con el ejemplo de analogía. Escoge Ajá. otra palabra, piénsale, una palabra que tenga dos significados.
como el de la tierra, que yo puse tierra, pues deidad de la diosa Gea, según los romanos y griegos. Y tercer planeta del sistema solar. A ver, piénsale uno. Acerca de ecología, de lo mismo de ecología. Sí. Eco, por ejemplo, definir como eco o estoy No, mal. por ejemplo, una palabra que sea utilizada, por ejemplo, animal, flor, o sea, otra vez, pero ahora sí tú piensas que tiene dos significados. Ok, como perro. Por ejemplo, pensando en un animal Ajá, que es parte de la ecología o del medio ambiente, ajá. y ahí tengo ¿qué significados más hay de perro? ¿Sí? Sí, ¿O no? ¿O me equivoco? sí, ajá, dos significados. Como los sinónimos de perro, por ejemplo, Ándale. Ujú, como canino, ujú. sabueso o mascota. Así es. Ajá. Entonces nomás los escribes ahí como analogía, pones sabueso, mascota, perro, Ok. dogo, ¿no? También dicen dogo, Ajá. etcétera. Esa es parte de la analogía. ¿Ok? Y ya, hasta ahí terminamos con Ita. Eso es todo. Gracias. No, de nada. Perdón. No, no te preocupes, está Disculpe. muy bien. Estamos para aprender, Ita, acuérdate. Entonces, pues, aquí con confianza no Gracias. es que nos equivoquemos. Cari. Hablamos con Cari. ¿Qué tiene Cari? Yo escogí la palabra zoología. Ujú. ¿Qué significa Eh, zoología? La palabra zoología es una ciencia que estudia los animales. Ujú. En semántica yo puse la palabra ecosistema. Ah, muy bien. ¿Y qué pasó con el ecosistema? Pues ecosistema pues es un conjunto de donde habitan los seres vivos. Ujú. Y en analogía, no sé si estoy bien, yo escogí Ujú. los seres vivos que Ujú. pues bueno, la definición es bueno, los seres vivos son un conjunto de átomos o moléculas. Así me salió. Ujú. ¿Y cuál otro más te Y salió? pues nada más busqué una definición, o sea, teníamos que buscar dos o como, porque así la Ujú. entendí cuando le explicó a mi compañera. Dos. Entonces nada más me falta investigar Ah, otra entonces definición. ¿qué pusiste ser humano? ¿Qué fue lo que le pusiste ser humano? Seres vivos. Seres vivos. Entonces en la segunda pon animales, mujeres, hombres, plantas. ¿Y ya? Ok. Ujú. Vamos con Fer. Gracias, Cari. Fer. Yo de disciplina elegí la arqueología Ujú. y es ciencia que estudia los cambios que se han producido desde las sociedades antiguas, las pirámides, que son las tumbas donde se enterraban a los faraones y es un símbolo de cultura. En analogía yo puse un monumento que es construcción arquitectónica Ujú. de grandes dimensiones o restos, ya puede ser fósiles o de alimentos. Yo puse eso. Y Ujú. la etimología puse epílogos, tratados de un arte. Muy bien. No está tan difícil, ¿verdad? Nada más hay que poder entender las diferencias entre lo que es una ciencia y lo que es una disciplina. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con Marisol. Ok, yo elegí la ciencia de la química Ujú. cuántica. El significado es ciencia que estudia la composición de las propiedades de la materia y de las transformaciones que se experimentan sin alterar los elementos que la forman. En analogía, yo
de compuesto o sustancia, Ujú. que significa, compuesto es sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos de la tabla periódica. Y en etimología, dice, la palabra química proviene del griego chemeia, que significa moldear en conjunto o colar en conjunto. Ah, mira, moldear en conjunto, o ¿cómo decir la segunda? Colar en conjunto. Conjunto. Sí, porque la química para ellos era el mezclar ciertas fórmulas o sustancias, ¿no? Para crear algo nuevo, no como lo vimos que el átomo y el ion y cation y que esto, la partícula, y nada, nada diferente. Muy bien, gracias Marisol. Y terminamos con Andrea. ¿No está Andrea? Creo que no está Andrea. Pues bueno, vamos a continuarle. Que tiene Para- problemas con su cámara, dice. Ah, ya. Ay, no puedo activar mi cámara ni mi micrófono. Ok. Pues para la próxima, chicas. Se salvó, Andrea, ¿eh? Entonces dice Ita, híjole, a ver dónde la apachurraste. Para tal vez apagarlo. Ok. Pues vamos, chicas, con la segunda parte. Me dice que me tiene como bloqueada. Acá, hijo, a ver. Déjenme fijo. No, yo no tengo bloqueado a nadie. Y bien bloqueadas todas, Dice que, ¿verdad? A ver, el micrófono. No, pues no, no me deja. De aquí no me deja tampoco, Andrea. No, no me deja. Ok, entonces, pues continuamos. Continuamos, chica, no te preocupes, Andrea. Todos, a la próxima te toca a ti participar doble. Ah, va a tener 20 puntos. Muy bien. Ahora vamos con la segunda parte, que es la lingüística descriptiva, chicas. Definición. Voy a pedir, porfa, a Fernanda, ¿les por favor la definición? Lingüística descriptiva. Definición. Se ocupa de la descripción y el análisis de las maneras en que opera el lenguaje y es usado por cualquier grupo dado de hablantes en cualquier tiempo. Ejemplo, la lengua griega antigua, el latín y algunas que aún se hablan, el francés antiguo y el inglés antiguo que se ven en la literatura. Muy bien, bueno chicos, volvemos a explicar un poquito. Ya vimos la semana pasada qué pasó con la norma lingüística, porque los españoles hacen esta gran división de lo que era la lengua culta, la lengua vulgar, igual los romanos. Bueno, aquí claramente nos dice, es la descripción y el análisis de las maneras en que está la lengua y cómo se usa ese lenguaje de todos los grupos de habitantes en cualquier tiempo. Es como un poquito complicadito, pero aquí nos va a explicar cómo se pronunciaban las lenguas antiguas, por ejemplo, el antiguo griego, y cómo se pronuncia hoy en día el moderno. ¿Qué cambios de escritura tienen? Y qué cambios de acentuación como de pronunciación también tiene cada una de las lenguas más antiguas. Como por ejemplo nosotros, yo lo voy a repetir, las palabras que se están viniendo de Estados Unidos, por ejemplo, WhatsApp, la app, online, Classroom, entre otras, que estamos utilizando, ok, hot dog, hamburguesa, o etcétera. Todas cuestiones que nosotros estamos viendo hasta en lo alimentario, en la alimentación, la vamos adoptando. Pero si algún lingüista o alguien investiga nuestra lengua, va a decir, bueno, es que esta es por adaptación social, por necesidad social, tanto laboral como de comunicación. ¿De acuerdo?
Por eso va a describir cada parte de una de ellas. Ah, mira, esta es lo que habla el griego, esto es su tablilla del abecedario, estos son sus vocales, y cambió de esta manera después, a partir de la conquista que tuvieron de no sé qué, de los griegos, con los romanos, etcétera, y te van explicando cada parte de ella. Por ejemplo, nuestra lengua, si ponemos el ejemplo que nos dice aquí, la lengua griega antigua, el latín y algunas otras que aún se hablan, si nosotros nos ponemos a describir nuestro lenguaje, ¿cómo lo dirías tú, Marisol? Si te pregunta un turista, ay, ¿cómo es tu lengua? ¿Cómo era tu lenguaje? A ver, descríbeme cómo evolucionó tu lenguaje, Marisol, del español que tiene aquí en México. No sé, en realidad nuestro lenguaje es de los más complejos, como que un poquito difícil de explicar, ¿no? Porque tenemos muchas palabras nosotros que significan, una palabra significa muchas cosas, entonces, ¿cómo? A ver, sóplemela. Por ejemplo, si te llegaron Podría a ser que desde, Está complicado explicarla porque, no sé, como le digo, significa muchas cosas una sola palabra, entonces, por es ejemplo, de las lenguas más difíciles. que te pregunten y tú dicen, a ver, explícame la historia de tu lengua. ¿Qué dirías tú, Ah, Fernanda? pues Sí, desde, porque es una descripción, ah, mira, pues te voy a escribir, porque no vas a decir, ah, mira, pues desde te voy a las describir, pues. antiguas culturas, desde las Ajá. antiguas culturas y cuando fue que llegaron los españoles, cómo se adaptaron, una mezcla y de ahí vienen pues todas las mezclas y pues mientras más países se integren, pues se va desarrollando el lenguaje de todos. Exactamente, entonces tú vas a explicar, ah, mira, como nosotros ¿Sí? hablamos, Está bien. tradicionalmente hablábamos el náhuatl, cuando llegaron aquí en Mesoamérica, porque tienes que explicarles un poquito, mira, pues en Mesoamérica esto, y luego de repente llegaron los españoles, y ya cuando llegaron los españoles hizo una fusión de mezclas y se metió y con el catolicismo y empezaron a meter palabras españolas. Ya después, cuando llega la independencia, pasaditos más adelante, ya cuando está Juárez de presidente, pues ya le explicas cuando llega, después en 1800, o sea, esa es una descripción, chicas. Cuando ustedes empiezan a hablar acerca de qué es lo que sucedió con la lengua en nuestro país. Por eso es muy importante el ejemplo que nos dice aquí. La lengua griega antigua Ya no- la lengua antigua, ¿sí me escuchan, chicas? ¿Me escuchan? Pero que esta vez hicieron, que esta vez en esta pose, nos vuelve a no puede ¿Sí me escucha, Cita? ya, ya. ¿Ya? Sí, es que como me cambié empezó a fallar el internet, como cambió de señal, pues le cambié de señal, porque empezó a marcar que ya estaba fallando, y pues déjale cambio de una vez. Ah, les decía, por ejemplo, cuando nos dice la lengua antigua, el latín también, cómo fue cambiando y cómo se fue modificando, y algunas que aún se siguen hablando, que eso lo vamos a ir viendo en los últimos módulos. Pero fíjense, es muy interesante cuando llega alguien y le decía a los chicos de maestría, ¿no? Imagínense, llega un turista y te pregunta, oye, ¿y cómo evolucionó tu lengua aquí en México? Y de repente tratas de explicarle un poquito que en Mesoamérica se hablaban tales lenguas, aunque no te acuerdes de muchas, quiénes eran los que habitaban, después llega lo de la independencia, perdón, la conquista, luego ya lo de la independencia, ¿por qué surgió la independencia? ¿Qué pasó? Luego llegan los árabes, porque aquí también tuvimos árabes, japoneses, chinos, y leen un poquito la historia,
Los franceses, por eso se da la guerra de los pasteles, que si la leen es muy curiosa. Entonces, curiosamente, cuando ves esa parte de la historia, vas viendo cómo evoluciona también el lenguaje del ser humano. Vas viendo cómo va cambiando la estructuración y la forma de pronunciar de nosotros. Inclusivemente dices, ah, bueno, también llegaron los italianos, llegaron los alemanes, llegaron los ingleses, empezó a llegar, como les decía en la clase pasada, hay una mezcla muy grande. De hecho, creo que es de los países que tienen mucho más mezclas que los de América Latina, los que siguen. Y dentro de la descriptiva, es decir, ah, mira, tal vez no las fechas no te puedo decir, pero sí te puedo decir que nosotros tenemos árabe, francés, alemán, inglés, italiano, chino, portugués, ahorita el inglés, y aparte el español, más el náhuatl, más el azteca, más el que todos quienes nos quedas. Es como tú puedes describir cada parte, como una línea del tiempo. Imagínense, estás haciendo una línea del tiempo desde Mesoamérica hasta ahorita de las lenguas. Esa es la lingüística descriptiva. Otro ejemplo es el francés antiguo y el inglés antiguo que se ven en la literatura. ¿Han leído ustedes a Oscar Wilde? ¿Lo han leído? ¿Nunca han leído a Oscar Wilde, chicas? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicas? Sí, yo sí la escucho como entrecortado de... De repente se escucha, a ver, déjenme checarle. Pues es que me cambié de conexión según eso, y de todos modos es lo mismo. Sí, ya se volvió, dio el bajón también. ¿Se escucha, Marisol? Sí. Ahora sí. Dice como estoy viendo a Cari, que el de Cari se quedó así Sí, yo también como escucho. grabadito. Ok. Ah, bueno, pues ya volví a cambiar otra vez de internet. Ok, lo bueno es que tenemos aquí en la escuela la Sí, posibilidad ya de agarrar. se escucha. Ok, entonces les decía, ¿qué tan importante es para nosotros como seres humanos poder explicar un poquito de nuestra lengua? Imagínense la importancia que es cuando te preguntan algo. Como les dije en la clase pasada, a veces hasta tenemos muchísimas mezclas, ¿no? De lo que hemos aprendido en el desarrollo de la lengua. Entonces, bueno, esa es la descriptiva, chicas. Vamos a describir, pues, desde el inicio, quiénes fueron los que llegaron aquí en América, cómo se fue modernizando, qué palabras estamos utilizando más, por ejemplo, WhatsApp, ok, lo vimos en el ejercicio final, ¿no? De la clase de qué palabras más surgen de la nada. Y bueno, otro ejemplo es el latín y su familiaridad, que necesita el estudio de las tierras tanto de Europa como de otros lugares, por ejemplo, el de nosotros, ¿no? Venimos en esta parte del latín, donde el latín, donde era en Italia, cómo se fue expandiendo y cómo fue creciendo alrededor del mundo hasta llegar a América Latina y esas transformaciones que tenemos ahora sí en las indoamericanas. Entonces, esta parte es muy, muy, muy interesante que lo vamos a ver más adelante. Como resultado se obtienen unas lenguas mal descritas, por ejemplo, las vulgares, que son mal descritas, y mal analizadas en su naturaleza, pero que se usan de forma tradicional. O sea, como nosotros los mexicanos, les decía a través de la palabra, ¿no? El ejemplo de la palabra, si ponemos la palabra pata, ¿cuál es el significado de pata, Gita?
Bueno, pues es la pata de los animales, o sea, con lo que se apoyan, ¿sí? Bueno, Pero igual y nosotros lo usamos como para decir tus patas, o sea, en vez de tus pies, tus Ajá. patas, ¿no? ok, la primera es pata, ¿ok? Pata de pie. A Ajá. ver, gracias. A ver, Fer, ¿cuál otra más de pata? Unas tostadas de pata. Tostadas. Ella dice que las tostadas de pata. Ok, Cari, ¿cuál para ti es otro significado? Sería Mande, ¿qué dijo? Es que no sé, no escucho. Pata. Corto significado de pata, ¿tú consideras? Ya dijeron de pie, de para pisar, y ya nos dijo Fernanda que tostada de pata, de comida. Mm, Pues la más común es del pie, ¿no? Ujú. Otra más. Pero Ajá. pues yo nada más conozco eso de pie. A ver, vamos viendo. Andrea Vamos. dice que metiste la pata. Te metiste o sea, también de pie, ¿no? Ujú, vamos a tomar como pie. A ver, Marisol. Marisol, ¿tú cuál? ¿Cuál crees, Marisol? Otro significado. Ajá. ¿Sí me escuchan? Sí. Otro significado de pata se podría decir como que, ¿no? ¿De qué, perdón? Como de algo femenino, del, como diciendo la esposa del pato, es una pata. Ujú. Fíjese, pata viene siendo como el femenino De del pato. pato. Ujú, del pato. Aquí les va otra. Ya van 4 con la que les voy a decir. Según lo que yo vi aquí, pieza de un mueble u objeto que sirve para que se apoye en el suelo. Entonces es como apoyo de un mueble. ¿Sí? Entonces pongámosle patas sinónimos. A ver, déjenme ver qué me dice patas. Nosotros encontramos 4. Ok. El pie, No, y, una y hay tostada. otras, Mande. perdón, hay una también, pues así como vulgar, que le dicen cuando echas pata, o sea, que tienes sexo con alguien. Mira, otros 5 ahí, Eso. sexo. Vamos a poner la número 5 en el sexo. Sí, de hecho tiene varias. Déjame que me cargue. A ver. Pata. Ahí le va. Anca, muslo, babilla, pierna. Les voy a poner aquí anca, anca, según Wikipedia, ¿eh? No creo que me lo estoy sacando de la manga porque no tengo esa capacidad para inventarme más cosas. Anca, pierna, habíamos dicho, ¿verdad? Pierna, muslo, ahí les va remo, la palabra remo de remar, las de esas para remar, también se les dice pata, zanca, pernil, el pernil viene siendo como una pezuña, pierna, pata, también pata. En el significado, es en el significado de extremidad, o sea, en las semánticas o analogías de extremidad. En la de casco, le dicen vaso, uña, pezuño, pata y pezuña. Déjenlos a punto para contar cuántos son. Vaso, uña, pezuño, pata, bueno, ya están de pata, ya está. Y pezuña. Pezuño con S, chicas, y pezuña con Z. Ya cambia el significado de las dos. Ok.
Entonces, ¿cuántos son? Vamos a contar, ¿cuántos son? Según a lo que nos había dicho las compañeras, bien, 1, 2, 3, 4, vayamos con 5, cuando nos dijo Ita el otro significado. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, son 16. 16 sinónimos de la palabra pata. Imagínense, 16. Entonces, esta parte donde nos dice es mal analizadas en su naturaleza, pero que se usan de manera tradicional. Hay algunos que a la pata le van a decir al pie, a la pierna, a lo que nos dice la compañera Aita, a un apoyo de un mueble, a un vaso, a un remo. Por ejemplo, yo no sabía que se le decía pata al remo de donde vas en el mar. Pernil, pues sí lo conocía que era la pezuña de un animal. Uña, no tenía idea. Pezuña, tampoco tenía idea. Entonces ya vamos viendo diferentes significados referentes a este tipo. En el tiempo, puede ser presente cuando existen lenguas que todavía no se describen. Por ejemplo, han encontrado muchas tablillas de lo que es la lingüística descriptiva, tablillas muy antiguas, pergaminos muy antiguos, hojas muy antiguas de los chinos y demás, que no saben de dónde es, pero que son existentes. O sea, en el presente sí existen, aunque no tenga una clasificación clara de dónde es, ni qué tipo de abecedario tenía, ni qué tipo de situación tenía. Pero existe la evidencia de que está o se utilizó durante mucho tiempo. Y en el pasado tenemos testimonios escritos como las lenguas muertas, el griego antiguo, el latín antiguo, el hitita que vienen siendo todavía más antiguos que los egipcios, los jeroglíficos primeros de los egipcios, el italiano, latín primero, etcétera, ¿no? Que son del pasado, se extinguieron ya, pero que tenemos evidencias también que estuvieron utilizándose y que forman parte de la evolución de lo que es la lingüística actual. ¿Ok? Entonces, para finalizar, ya terminamos la clase prácticamente, cerramos con esta pequeña retroalimentación de lo que aprendimos el día de hoy. La lingüística como ciencia tiene 3 etapas o 3 fases. La primera es la gramática, donde solamente era algo lógico, desinteresado, sin tanta información, sin tantas normas lingüísticas, más claro vamos a poner, que era solamente para distinguir lo correcto o lo incorrecto de tu lengua y tu escritura. Hasta ahí. La segunda, la filología, que nace en Alejandría, que estudia y critica y comenta los textos antiguos. Por ejemplo, ¿qué te pareció Shakespeare? ¿Qué te pareció Cervantes? ¿Qué te pareció la novela X? Tú puedes escribir y critica tanto los textos antiguos como los textos modernos. O sea, un cuento antiguo, una mitología antigua, como una actualizada. Y su tercera etapa es la filología comparada o gramática comparada, que es cuando nace a partir del siglo XIX por Franz Bopp como una ciencia, en la cual se enfoca mucho en la semántica y en la psicología social. Esto hacemos de manera más constructiva para que nos quede más claro. Las disciplinas auxiliares pues ayudan en las investigaciones de cada una de las ciencias y en cada una de las lenguas, que es muy importante también. Ya distinguimos que era una ciencia, ya distinguimos algunas disciplinas y la importancia de cada una de ellas. La lingüística descriptiva, chicas, pues es la descripción y el análisis de una lengua desde que surge hasta que desaparece o su evolución constante que se esté realizando hasta la actualidad. Tenemos algunos ejemplos como el griego, el latín, el francés, etcétera. Pero también pueden ser mal analizadas en su naturaleza por el cambio constante que se está haciendo desde lo tradicional. Y tiene 2 tiempos, presente, que todavía existen algunas lenguas que no se han podido distinguir realmente de dónde surgen su raíz real, digamos así, de dónde vienen realmente, pero que sabemos que tiene un sistema de escritura, tuvieron sus pergaminos, les decía, sus tablillas, que hablan acerca de una civilización que ya no existe, pero que aún está presente en la evidencia. Y en el pasado, testimonios escritos, pues de lenguas muertas, lenguas antiguas, como el griego antiguo, el latín antiguo, el hitita,
entre otros, que evolucionaron a lo moderno que tenemos hoy en día. ¿Ok? ¿Dudas que tengan, chicas, acerca de sus dos primeras partes del tema? Fernanda, ¿todo bien? ¿Seguras? Ita. Sí, maestra. Sí, maestra, nada más son como comprender así, como yo lo veo como muy amplio, pues, Ajá. de lo que las fases de la lingüística, cómo se fue desarrollando, ¿verdad? Y pues que como en todos lados, pues tiene sus variantes y sus, como dice ahí, o sea, que son mal analizadas, pero de todos modos que se van utilizando día con día conforme las personas van modificando pues su lengua, pues su forma de hablar, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo que aprendió? ¿Algo nuevo que aprendieron? Todo va a decir, maestro, todo. A ver, algo así sencillamente. A ver, la participación de los 25 puntos La del día de hoy. importancia de conocer las palabras y todo lo que se desenvuelve. Por ejemplo, todo lo que significó pata, una simple palabra que la podemos relacionar con quizá con una sola cosa y significa varias. Y también, pues, Así como es. lo decía, de las disciplinas, de lo que es la ciencia de las palabras y cómo utilizarlas, que es importante porque nos lleva como a una historia completa para poder saber lo que es una sola palabra. Muy bien, chicas. Entonces, con eso cerramos para que puedan tener por ahí unos 10 minutitos de descanso. La tarea ya está lista. Creo que les va a tocar, no sé si un modelo escarabajo. Déjenme checo. Déjenme checar lingüística. Andrea dice que es importante como tal la lingüística porque nos vamos a enfrentar a situaciones sociales diferentes. Exactamente, porque como lo vimos la semana pasada, hay que saber diferenciar dónde podemos utilizar ciertas palabras. Y como lo vimos en las ciencias y disciplinas, pues, ¿qué significado de qué estás hablando? Si tú estás en una reunión donde hay, por ejemplo, de geografía, ¿no? Que son puros maestros de geografía de primaria, pues te van a hablar acerca de la tierra, del estudio de la tierra, palabras del estudio de la tierra. Pero si tú estás hablando, por ejemplo, con gente que habla acerca de geografía, pero acerca de la mitología, pues te van a hablar de la diosa de la tierra, ¿no? De Gea, y que es geografía, y que es un volcán, según el dios. Por ejemplo, aquí tenemos a Popocatépetl, Huitzilopochtli, que son volcanes que también tienen sus mitologías, si se dan cuenta, pero vienen siendo parte de la realidad de un volcán, aunque ya la mitología ya viene siendo otra parte. Ok, chicas, pues va a ser un reporte. La tarea es un reporte, se va a publicar unos minutitos más. Y de lo que aprendieron acerca de lo que es la lingüística como ciencia, la lingüística descriptiva. Va a ser con un mínimo de una cuartilla a 2. Va a estar bien sencillo porque es su retroalimentación propia. Recuerden siempre ser constructivistas acerca de su propia información y sobre todo, pues guarden por favor en PDF la tarea para que no se pueda mover. Le pueden agregar imágenes, pueden ponerle un margen, algo que les guste a ustedes para que se vea un poquito más presentable su actividad. Bueno, chicas, pues las dejo para que descansen, para yo también poder descansar unos minutos. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana con el siguiente tema que viene siendo lo que es una geolingüística. Y creo que vamos a arrancar ahora sí con una parte de la, ya sea fonología y fonética, para ir armando un poquito más. ¿De acuerdo, chicas? Cuídense mucho, nos vemos y hasta la próxima. Y bueno, pues un gusto volver a verlas. Hasta Gracias, luego, maestra. cuídense Buen día. mucho. Hasta Gracias, luego. maestra. Igualmente, bye. Bye.